el de la esquina superior izquierda, tiene 60 años, 60 y algo de años, se cayó a horcajadas en un caballo. El segundo es un paciente de 24 años, quien se cayó de un tercer piso, si mal no me acuerdo, y tiene esas imágenes. El tercero es una niña de 17 años, 18 años, que fue atropellada por un vehículo automotor. Y el cuarto es un paciente que sufrió un trauma en un accidente en motocicleta. ¿Cuál de esas opera y cuáles no? Ya estoy pensando y estoy viendo, profe. Está tomándose el cumis mientras piensa. Pues la 4 la opero, la, O sea, uno, 2, 3, 4. Listo. Uno, dos, perdón, tres, 4. la 4 la 2. 4, 2. ¿Por qué opera la 2 y no opera la uno? Es que la 2 me pareciera que tuviera pues un desplazamiento sagital, o sea, en el coronal, perdón. O sea, Ok. que mientras que la otra pues pareciera solo una, pues sí, como si solo fuera una AP sencilla, Ok. Perfecto. A ver. y la 3 la 3 no, pues la 3 no creería, profe, no, pues no, digamos, no tengo, me gustaría ver más imágenes. Listo. Aleja, ¿de acuerdo? Hola, doctor, buenas tardes. Me repite la pregunta, perdón, es que tengo problemas de internet. ¿Cuál de estas cuatro operaría? El de la esquina superior derecha, que es el uno, es 60 y algo años, no me acuerdo del 60 y algo con esta lesión. Este tiene 24 años, este se cayó a horcajadas en un caballo, este tiene 24 años, se cayó en un tercer piso, esta tiene 17, 18 años, una niña que atropelló un carro, y este es un paciente, no recuerdo nada, con una fractura, con un trauma en un accidente de motocicleta. ¿Cuáles opera y cuáles no? ¿Y por qué? Uf, uy, pues la principal, la 4 porque está rotada en mi pelvis izquierda. Es Ok. así de una para quirófano. Bueno, Uy, la 3 o sea, abajo izquierda también para cirugía porque tiene la sacroiliaca destapada. esta. Y una fractura, sí, allá Ujú. arriba está esta sacroiliaca. Ok. Y tiene abajo pues una fractura de las ramas, o sea que un trauma alto. Además que los alerones ilíacos tampoco son simétricos, así que tienen que rotar a la pelvis izquierda. Ujú. De arriba a la derecha, pues no sé cuánto mide la diástasis de la sínfisis pública, no creo que sea más de 2 centímetros, entonces Ujú. pues sería como manejo expectante. No le veo sino la escalera en el sacro, pero tampoco tengo una muy buena imagen, parece que son gases, pero pues, parece que el sacro está bien, no está Ujú. empastado ni nada. Y arriba a la izquierda, no, arriba a la izquierda lo veo súper bien, Listo. O no me sea, pegue si listo. tremenda cosa. En general, los dos de arriba espera y los dos de abajo los opera. Sí, señor. Sí. Listo. Ok. Joseph, usted vaya mirándolas porque más adelante usted va a leer las radiografías. Entonces, al final de esta presentación, la idea es que veamos más o menos cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico, cuál es el momento para fijarlas y cuáles son las técnicas. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones es inestabilidad mecánica, que el anillo esté roto en dos partes, las fracturas abiertas, los desplazamientos en la sínfisis más de 2,5 centímetros o en la sacroiliaca mayor de 1 centímetro. ¿Ok? Esas son las indicaciones para operarlas. Entonces quiero que las recuerden para después. Vamos a volver sobre cada uno de los casos y qué hicimos para que ustedes los analicen y vean por qué. Eh, yo después les comparto la presentación. Snowball me acuerda para mandársela, pero ustedes ven aquí, en este cuadro básicamente les resume los mecanismos de lesión a mano izquierda, la forma como se resumen el APC1, APC2, APC3, etcétera, las características de cada una de ellas y los tipos de estabilidad que se producen.
Entonces, si ustedes ven las APC1, cuya diastasis, como mencionó Alejandra, es menor de 2,5, o tiene una fractura aislada del pubis, en general es una fractura que es estable. Pero cuando van a la APC3, cuya diastasis es mayor y hay una apertura completa de la sacroiliaca, ven cómo es rotacional y verticalmente inestable. Y si van mirando, cada una de ellas va variando, dependiendo del tipo de lesión. Quiero que recuerden un poco estas, las laterales, porque algunas veces uno ve en estas una impactación anterior del sacro con una fractura horizontal de las ramas en que tiene una estabilidad mecánica, pero ya vamos a ver algunas otras indicaciones en que estas podrían requerir un manejo quirúrgico, ¿ok? Y obviamente las de cizallamiento vertical y combinados generalmente son desplazamientos o deformidades complejas que son súper inestables. Esta tablita es súper clave para los R1, los R2, que le echen una mirada porque básicamente les resume todos los mecanismos de compresión y es chévere para tener. Entonces después cuando se las mande, pues pueden copiarla. ¿Cuándo los operan en forma definitiva? Entonces acuérdense que el manejo en urgencias en general es reanimar el paciente, todo lo que vimos en politrauma, en ponerlo en condiciones adecuadas y salvarle su vida. Y que una de las lesiones, la C, que produce problemas de circulación, son las fracturas de la pelvis por inestabilidad hemodinámica. Y el manejo en urgencias de esas es básicamente las sábanas, es lo que ustedes tienen que saber. Las colocaciones de fijadores, empaquetamientos, etcétera, tienen otras indicaciones que no vamos a discutir. Pero digamos que ya tenemos el paciente hemodinámicamente estable, pero con algún grado de inestabilidad mecánica o con una fractura estable hemodinámicamente y estable mecánicamente. ¿Y cuándo los operamos? En general, como les digo, control de daño inicial, sábanas, algunos tipos de fijadores externos, empaquetamientos. Y una vez el paciente esté estable y haya la ventana de oportunidad, ese es el punto de la cirugía. Vamos a mirar cómo se fija adelante y cómo se fija atrás dependiendo en general de los tipos de lesiones. Las fijaciones anteriores pueden ser placas. En general las placas se usan para las diastasis de las sínfisis púbicas o para fracturas de las ramas conminutes o asociaciones como fracturas de las ramas más lesiones en las sínfisis. Los tornillos en las ramas, anterógrados o retrógrados, eso es otra discusión, después la podremos tener, pero los tornillos en las ramas en general son para fracturas que sean relativamente simples para estabilizarlas completamente. La fijación externa como un método de fijación temporal o en algunos casos como fijación definitiva cuando uno hace la fijación posterior y adelante tiene lesiones muy complejas, no quiere poner unas placas, quiere ahorrarse otro abordaje, la fijación externa anterior ayuda bastante. O combinaciones de las anteriores, en algunos casos van a haber placas más tornillos en las ramas porque tiene unas diastasis de la sínfisis más una lesión de la rama simple, entonces usted puede utilizar ambas cosas. O combinaciones de tornillos más fijación externa, etc. Las fijaciones posteriores, depende de dónde esté la lesión. Si usted tiene una fractura en el alerón ilíaco, que pueden ser, las que más importantes son las de Crescent o las Duvernay, que son las más anteriores. Pero en general usted las fija o con placas o con tornillos. Y las luxaciones sacroiliacas, que en general, la gran mayoría hoy en día, las fijamos con tornillos percutáneos ilíacos sacros, bien sean en prono o en supino. En algunas ocasiones, ustedes pueden hacer fijaciones con placas, les vamos a mostrar más adelante algunas de las formas de hacerlos con placas colocadas por la primera ventana del hilo inguinal. Y en el sacro, usted puede utilizar tornillos, placas en bandas de tensión colocadas por posterior o placas locales con fijaciones lumbopélvicas. ¿Ok? Entonces, estas son las cosas que ustedes tienen que recordar para que ustedes sepan qué es lo que vamos a mirar más adelante. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ah? Nada, doctor. Listo. Entonces, en las de compresión anteroposterior tipo 1, que como ustedes vieron en general se consideran estables porque, como ustedes observan en el esquema, las lesiones son en la sínfisis en la parte de adelante, como mencionó Alejandra, con aperturas menores de 2,5, pero si ustedes ven los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos o sacroiliacos anteriores y posteriores se encuentran intactos. Entonces, en general,
usted prefiere un manejo no quirúrgico con un apoyo a tolerancia. Y si usted tiene alguna duda de que tengo una apertura aquí, pero no tengo una estabilidad, porque usted dice, oiga, veo una pequeña evolución de las espinas ciáticas o de la tuberosidad isquiática o del borde externo del sacro, no estoy seguro, haga o pruebas bajo anestesia o tome proyecciones con apoyo monopodal, que es el denominado flamingo. Entonces, este es el primer caso que les decía. Este es un amigo del profe Carrillo, que estaba montando caballo lejos, el caballo saltó, él saltó, dice que saltó el caballo y él quedó muy alto y cayó a horcajadas y tuvo esta lesión. Entonces, Joseph, ¿qué le ve ahí? Descríbame esa radiografía. Joe, ¿se durmió? Y Joseph apenas le dije que le iba a preguntar, se desconectó el vergajo. ¿Sí ve? Ahí está, ahí está. Ahí está Joe. Sí. Se está haciendo el Joseph, pendejo. tienes el micrófono cerrado, por si acaso. Joe, ¿qué pasó, hermano? No. Negativo. Joe debe estar con el micrófono prendido haciendo alguna otra barbaridad. Negativo. Negativo para contestar. Escoja Snowball, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle. A la negra. Negra. Menos mal escogió al Mario, ¿no? Qué Pues rabia. antes. Bueno, Ahí está Joseph, ahí está Joseph. Apareció Joseph. Joseph. Es que estoy en el celular y esto se pierde la señal. Bueno, ¿alcanza a Bueno. leer esa fractura? Sí, Veamos señor. esa radiografía. ¿Qué ve ahí? Una fractura AP de pelvis. Se alcanza a ver una apertura de la sínfisis del pubis. Ujú. Creo que tiene una apertura también en la hemipelvis derecha. No sé si alcanza a ser completa de la sacroiliaca. Ok, muy bien. Entonces, usted dice, aquí veo algo que me llama la atención, Sí, señor. ¿cierto? Ok, Sí. listo. ¿Algo más? No, doctor, no le veo. Nada veo más. ¿Qué, qué hacemos ahorita, Joseph? Dice Fresco, Eh, estaba ahí. Yo le pediría entonces las proyecciones adicionales, doctor. Ok, muy bien. Ahí están. ¿Qué ve ahí? Estoy tratando de ver si hay traslación, pero no la veo, doctor. Entonces, ¿usted qué diría? ¿Qué ve en esas imágenes? Ahí tiene la inlet, aquí tiene una outlet y de queridos y simpáticos le tomaron unas proyecciones de Judet para mirar los acetábulos que se ven normales. Perdón, doctor, es que se volvió a cortar. ¿Me puede repetir otra vez? Ahí tiene inlet, outlet Sí. y proyecciones de Judet que están normales las de Judet. ¿Qué ven las otras? No, doctor, no le veo más nada. No le veo más nada de dónde, cabezón. ¿Qué más le ve? ¿Le ve la apertura de la sacroiliaca acá? ¿Qué más? Sí, pero entonces en la inlet debería haber entonces una traslación antero-posterior. Pues sí pareciera estar un poquito corrida la de mi pelvis izquierda o derecha. Pues ¿Esta la es derecha, derecha? porque es la de la apertura, sí, está un poquito trasladada hacia anterior. Ok, listo. En la outlet debería haber una traslación hacia arriba o hacia abajo, pero no, tampoco se la veo. No, Bueno, muy no la veo bien. rotada en ese plano tampoco, doctor. Perfecto. En la de Judet, no sé, doctor, es que la imagen tampoco es que sea muy buena, pero ya no la que lo alcanzo a lamba ver. un sapo, no me joda la vida. Helber, como ¿qué le me dicen, hacemos? están hechas por el enemigo. ¿Qué ¿Perdón? le dijo? Helber, ¿qué le hacemos?
¿Qué le quiere hacer? Helbert, ¿le hacemos algo o no? Un segundo, ya, qué pena, es que tenía el micrófono apagado. Pues teniendo en cuenta de que pues tiene la apertura, pero pues no sé es ahí la medida si alcanza a ser mayor a 2.5, ¿cuánto sería esa medición, doctor? Que pues no, Si mal no me acuerdo, men- son como 25 milímetros, 26 milímetros. o sea, estaría ahí Está entre su merced, porque, mi señora. porque en teoría es una rotacionalmente inestable, pero verticalmente estable. Eh, digamos que se beneficiaría de una fijación de la sacroiliaca para controlar ahí el tema rotacional. Ok. Aleja, usted dijo que no lo operaría. ¿Porque sigue pensando lo mismo? ¿Lo opera? ¿Por qué? Pues, o sea, digamos, eh, tienen la diástasis del pool de 2.5 que es limítrofe y el mecanismo fue casi que axial, ¿no? Lo que tengo Ujú. entendido que cayó Sí, el mecanismo. cayó en horcajadas en el caballo, correcto. Exacto. Y, y pues, o sea, la inlet se ve bastante simétrica la parte sacroiliaca y se supone que ahí los sacros y los o sea, sí, esos son los que se supone que se abrirían en una APC2 o APC3. Entonces, pues yo lo veo bastante simétrico, pues yo no lo operaría porque, y todo, o Perfecto. sea, yo, No, no, sí, está bien. Yo tengo ay, una pregunta. Ahí cabría de pronto hacerle pruebas de estrés. Me parece que, como dijo Joseph, está en la inlet, se ve un poquito hacia anterior y en la outlet de pronto está un poquito más ascendida la de mi pelvis derecha. Yo quisiera de pronto hacerle pruebas, pues al menos unas radiografías con estrés para mirar. ¿Y cómo le haría el estrés? Podría hacerle presión sobre la espina ilíaca anterior superior para ver si se abre un tris o las pruebas de Sagi que hemos visto, pero se implica llevarlo a anestesia, entonces no estaría muy segura. Ok, Parando al paciente, haciéndole apoyo monopodal también, probablemente. listo. Entonces, le voy a mostrar lo que hicimos. Esta le Doctor Pedro, tomamos una una... pregunta. Dispare. Las radiografías de estrés reproducen el mecanismo de fractura, ¿no? Depende, las de Sagi que mencionó la negra, sí, y ya vamos a mirar el uso de ellas en algunos pacientes. Pero digamos, este paciente que lo vimos en la consulta y decidimos que esperarlo, le tomamos una radiografía apoyo AP, ¿ok? Que ahí la tiene. Alguien preguntó ahí TAC. Sí, uno podría tomarle una tomografía, pero si uno mira de para atrás, uno ve aquí que está ligeramente abierta esto comparada con esta. Tiene una apertura de la sínfisis, los agujeros se ven simétricos. Si uno sigue alrededor toda la fractura, la zona del agujero obturador está buena, acetábulo está buena, el alerón ilíaco está buena, la sacroiliaca parecía tener algo aquí, tiene un sacro bueno, en la zona media está buena, el sacro del otro lado está bueno, la sacroiliaca de este lado está buena, el alerón está bueno, el acetábulo bueno y la zona del obturador bueno, de nuevo la apertura en la sínfisis. Si uno mira estas, lo que dijo Joseph, de pronto uno ve Yo un tengo una poquito, pregunta. dispare, Cuando usted dice que uno de los criterios quirúrgicos es una ruptura del anillo en dos partes quiere decir adelante, atrás, dos partes quiere decir a un lado o al otro. dos partes adelante y atrás, Maps, tienes toda la razón. Gracias por la aclaración. Ok, porque el ¿Sí? anillo está roto adelante y atrás. Ok, entonces la pregunta es, perfecto, Maps, está roto. Si miras aquí, ¿tú qué ves en esta imagen? En esta. Tiene una diástasis de la sacroiliaca del lado derecho, Completa, incompleta, incompleta. Es solo correcto. anterior.
se ve un poco más abierto acá adelante, pero si uno sigue hacia posterior, parece que estuviera bastante buena comparada con esta. Y si uno mira atrás, se ve simétrica la parte posterior. Lo mismo lo que mencionaba yo, si uno mira aquí, se ve bastante simétrico los dos alerones. Si uno trazara una línea entre estos dos, viera que están perfectamente paralelas, las dos están al mismo nivel. Entonces probablemente tenga algo en la parte anterior MAPS, pero siga siendo estable en la parte posterior. No sé si me explico. ¿Qué es? Sí, sí, señor. Sí, entiendo lo de la parte posterior intacta. Igual sería una P2, ¿no? Que es lo que Y estamos en el punto preguntando con Alejandra. Alejandra decía que ella podría ser una PC1 porque no ve que tenga un compromiso completo en la parte de atrás, que probablemente los sacroiliacos, los sacroespinosos y sacrotuberosos se encuentren buenos. Entonces, como teníamos la duda en ese punto de para dónde ir, le tomamos una proyección AP de pelvis con apoyo, donde ve que se ve literalmente idéntica a la AP que estaba acostadito, con un apoyo monopodal izquierdo, se paró en el lado izquierdo. Y mire que de pronto uno dice, se asciende un poquitico aquí, ¿sí? Si compara esta con esta. Y un apoyo monopodal derecho, que es donde pensamos que tenía más lesión. Y fíjese que no se mueve para nada la sacroiliaca. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, lo que ustedes dijeron, le tomamos una tomografía y mire lo que tiene la tomografía. ¿Qué les llama la atención de esa ataque? Que tiene artrosis. Ahí en la Correcto, sacroiliaca. correcto. Tiene una artrosis en la sacroiliaca y tiene una artrosis con una fusión básicamente en la parte anterior y probablemente lo que veíamos que se abría un poco es esta zona de aquí, que mire que no alcanza a llegar a la parte de atrás y probablemente se fracturó este osteofito. De aquí, ¿sí lo ve? Ahí. Porque mire el del otro lado intacto, mire acá cómo el osteofito se ve intacto y mire aquí cómo se abrió un poquitín. Mire la parte más adelante y mire los otros cortes. Donde usted ve lo que decía MAPS, se ve abierto aquí adelante, pero fíjese que cuando ya uno lo ve aquí, la apertura es básicamente mínima, lo mismo que aquí. Entonces, en ese punto, teniendo en cuenta eso, consideramos que era una APC1, que era que los ligamentos sacroiliacos anteriores se habían fusionado, se habían calcificado y estaba fusionado y que se había hecho solo esta apertura aquí que no nos importaba mayor vaina. Y este es el seguimiento de él. Lo dejamos que tuviera apoyo a tolerancia, que hiciera su vida común y corriente. Y fíjese que inclusive si ustedes comparan esta apertura con esta, mire que no ha variado nada. ¿Ven? Absolutamente nada. Ahí tienen la... Doctor Pesantes, ¿Qué hubo, Benedetti? profe, ahí el tag por la posición no se pueden enmascarar las APC de una a 2 y una a 1 y puede, digamos, cerrar el espacio anterior, el espacio posterior y en estos pacientes pues también hay que considerar la edad del retorno rápido, la marcha temprana. Sí, y por eso, Fer, le hicimos las de apoyo para mirar que no se moviera porque no le íbamos a dar anestesia para hacer las pruebas de Sagui. Entonces le hicimos pruebas de flamingo apoyando al 100%, le dijimos, tiene que pararse en la pata, punto. Y con todo y eso no se desplazó. Vimos en la TAC que tenía esa unión ahí. Dijimos, es completamente estable, no se va a desplazar y lo dejamos con apoyo a tolerancia. Nos apoye y haga lo que quiera. Y esto es 2 meses después, con el paciente caminando completamente asintomático, Fer. Entonces, por eso decidimos hacer un manejo no quirúrgico. Y mire la inlet, que no varió tan nada, y la outlet. ¿Ok? Entonces, en resumen de estas, usted, las pruebas que puede hacer cuando tiene duda, como les mencionaba al principio, es el flamingo. Póngala que se para en una pata. Si se mueve, hay que operarlo. Se acaba la fiesta. Si no se mueve, déjelo quietecito. No se va a mover.
Pero lo que usted dice es cierto, Fernando, uno tiene que tratar de que se muevan lo más pronto posible y que se caminen. Si es estable, no se va a desplazar. APC2, entonces lo que mencionó Daniela, pruebas de estabilidad de Sagi, porque en esta lo que usted tiene es una lesión en la sínfisis, tiene una ruptura de los sacroespinosos y de los sacrotuberosos y una ruptura de la sacroiliaca más hacia anterior con algo de estabilidad en la parte posterior. Y usted puede hacer una fijación anterior única, ¿sí? O puede hacer una fijación posterior si la lesión posterior es inestable en rotación externa y en flexión y en extensión. Porque se acuerdan lo que hablábamos tal vez con María Piedad el otro día. Opa, aquí está la pelvis. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, señora, ahí se ve. Entonces, hace inestabilidad en este plano. Gira, si yo la fijo acá o la fijo posterior, todavía se mueve en el otro plano, dando deformidades en flexión y en extensión. Entonces, en algunos casos de APC2, ese es el artículo de Sagi, donde él la subdivide en las que no tienen inestabilidad en flexión o en extensión y las que sí la tienen. Las que sí la tienen ameritan fijaciones anteriores y posteriores y las que no puede fijarlas únicamente adelante que cierran y se acaba la fiesta. Entonces aquí tienen el paciente que vieron. Este paciente se cayó en un tercer piso. Usted mira esta lesión y usted dice, tengo la apertura de la sínfisis. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Cuando la va a fijar anterior y posterior, ¿por dónde empieza? Porque en teoría, si uno fija posterior, puede que se reduzca anterior. Empieza por anterior, no sé. Snowball, dígale a la negra que no se adelante, que primero es la A y luego la B. ¿Sí? Entonces uno primero mira el caso y después deja ver qué le hicimos. Negra, mentira, ya le voy a contestar, pero le voy a contestar con el caso. Sí, señor. Entonces miren ahí y tenía 13 milímetros. Entonces la persona que lo vio al paciente le dijo, 13 milímetros, naranjas, le voy a tomar un ataque. ¿Qué le ven ahí? Con esa apertura de 13 milímetros y ese ataque. Pero, doctor Pesantes, una cosa. Peña. Con la TAC no se nos cierra un poco la sé, pena. yo le estoy preguntándole qué ve, fresca. Después vamos a discutir eso si quiere, pero que usted con esta radiografía que le tomaron en urgencias, dijeron que le tomaba un ataque porque le llamaba la atención y este fue el resultado del ataque. ¿Qué hace usted? Lo dejo quieto. ¿Ok? ¿Y qué le dice al paciente? Lo manda para la casa, lo deja hospitalizado. Si lo manda para la casa, le dice que camine, que no camine. Derecho se ve en una orientación un poco más vertical que el izquierdo. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, lo que es que se caía. El derecho izquierdo. se ve como más horizontal que el izquierdo. Perfecto. ¿Y eso qué te podría decir, Maps? Que algo está mal en los ligamentos acroiliacos de atrás también. Entonces, ¿qué harías tú? Si tienes ya esto, tienes esta imagen radiográfica y esta imagen tomográfica. Te cuento que eres una de las muy pocas personas que se ha dado cuenta de eso. Pero tendría que operarla. ¿Y hacerle qué? Está completamente inestable. Abierto atrás, no gran apertura atrás, pero está inestable. Perdón, está muy abierto, no está muy abierto adelante, Sí. pero está inestable atrás. Ok. Entonces, ¿qué harías? ¿Lo llevas a cirugía y qué le fijarías o qué le harías en cirugía? Ah, mira, ahí están las otras proyecciones, Maps. Creo que hay otras, no hay más. Esas. No estoy muy segura, la verdad. No sé, no sabría cómo resolverlo. Acuérdese que uno tiene que en estos casos usar a los Beatles. I get by with a little help from my friends. Entonces ahí tiene un jurgo de sus friends. Échele la pelota a alguno. Dígale a Benedetti que está haciendo allá, tipo ya graduado, tipo formado.
Dígale, Fer, ayuda. Ven, Hola. sálvame. Entonces, pues yo se haría pruebas de estabilidad en cirugía y pues digamos que hay dos opciones. Si uno quiere una reducción anatómica, uno puede empezar por adelante y cerrar el anillo. Pero también hay otros estudios que dicen en este tipo de fracturas que si uno fija posterior es suficiente, con uno o con dos tornillos. Correcto. Entonces, si tú crees que puedes hacer una reducción anatómica fijando posterior solamente, se puede hacer. Y si no, la recomendación es empezar por adelante para lograr una buena reducción posterior. Bueno, perfecto. Mire, Maps, es súper importante lo que mencionó María Pea, muchachos, para que ustedes vean acá lo que ella decía. Si uno ve y uno trazar una línea recta ahí, las mías no son muy recticas, y ve este alerón así, mire cómo este está más paradito, más horizontal, perdón, más vertical, lo cual quiere decir que probablemente este se haya ido en rotación interna. Y lo que mencionaba Tatiana, si ustedes se imaginan el gantry del TAC, es así. Y entonces hay un estudio muy interesante que muestra que cuando usted mete a algunos de estos pacientes en el gantry del TAC se los cierra, porque los abrazas. Tiene el mecanismo de una cincha. ¿Sí? Y mientras más gordito el paciente, más le pasa eso. Entonces tengan cuidado con eso. Tati Peña, a nosotros se nos pasó a todos esa vaina. Todos pensamos que no tenía nada y en ese punto lo mandaron a urgencias y vino a los 8 días porque lo que le dijeron fue camine tranquilo. Quiero que se devuelvan acá y mire que vieron esta apertura aquí en la derecha. No ven nada aquí, ¿cierto? Y lo mismo cuando usted mira aquí, mire. Profe, en el TAC, en la imagen de la izquierda abajo, ¿Acá? uno alcanza a ver aire en las dos sacroiliacas, entonces tiene uno que sospechar. Aquí. Sí, uno tiene que sospechar que puede haber lesión de las dos. Ok, y usted mira ahí, negativo. Entonces, lo Profe, llevaron. yo tengo una pregunta antes de seguir con el caso. Sí, dispare. Digamos, como el mecanismo de trauma fue caída de altura y uno en teoría sospecharía un vertical shearing, digamos, uno quisiera una imagen como más grande de la pelvis inicial, ¿no? Porque es que yo ahí no le veo la punta de las sacroiliacas, de los alerones ilíacos. Créeme, Aleja, que no tiene nada más, no tiene nada más arriba. No yo tiene le nada creo, más arriba. pero uno quisiera verlo mejor, ¿no? O sea, uno quisiera ver si realmente está la hemipelvis derecha caída con respecto a la izquierda. De pronto ahí la ve mejor, ¿verdad? No, bueno, lo que pasa es que yo creo que la enfocaron en el pubis y se le ve demasiado hacia abajo el fémur, pero no se le ve tan Sí, proximal como de uno acuerdo, quisiera. sí, probablemente uno quisiera que se entrara más Y, arriba, pero alcanzas a ver exacto, los para saber si hay que alerones. jalarle la patica. Si tú miras aquí los alerones, perdóname, quité uno. Es que yo veo el izquierdo ascendido y el derecho caído, pero pues no sé si es la posición. Si usted coge esto y empieza a jugar a cirujano de cadera y a trazar rayitas, usted ve esta, está un poquito inclinada ahí. Si usted coge esta y hace esto, y usted coge esta y hace esto, y usted coge otra y hace esto, y la pone a 90 grados de esta, y la centra en la columna. Mire ahí. Si ve que está, literalmente no está ascendida, está inclinada toda la hemipelvis. Si usted ve mis manos, está inclinada hacia la derecha. Pero si usted ve las líneas, son paralelas entre sí, trazadas sobre los bordes de los acetábulos, los isquios, y arriba en el alerón ilíaco. Y si usted mire para qué le sirve esto, además, Benedetti. Fíjese aquí cómo si yo trazo por el centro de las espinosas y el centro del sacro, el centro de la sacroiliaca y esto para acá, ahí cuál me dicen que está desplazada.
El izquierdo. La izquierda. Y uno le llama la atención radiográficamente la derecha. ¿Sí ven, muchachos? Tati Peña, ¿sí ves ahí? Sí, señor, no era fácil de ver antes. Exacto, no es fácil, es un súper caso, mentiroso. es un caso Sí. jodido, es un caso, con el respeto de las damas, un caso femenino, mentirosín. Entonces vea cómo se ve acá y les quiero mostrar el resto. A ver. Para que vean ahí lo que mencionó Fernando, tiene un poquito de aire en ambas. Y vea cuando vuelve, mire cómo ha cambiado esta. ¿Sí ve? Mire esta sacroiliaca, ¿sí la ven ahora? Sí. Y mire esta otra. Mire cómo la distancia ahora es 31. Pero fíjese lo que hace. Mire esa. Mire ahora estas inlet y outlet que le tomaron, porque en el primer día no le tomaron. Y si ustedes miran acá, miren esto aquí. ¿Sí ven? Y si yo vuelvo y les pinto acá, Joseph, ¿se acuerda que el otro día le decía que uno tiene que mirar sistemáticamente? Si usted traza aquí y traza acá. Hola, doctor. Sí, señor. Mire el escalón Empieza ahí. uno por la sínfisis del pubis, se mueve a Espere, la... Joseph, espere callado un ratico. Mire esto. Y se ve más espina asiática en la Izquierda. izquierda. Sí, no, y mire aquí, mire el escalón aquí. ¿Sí ve? Entonces, es un caso que no es fácil. Es fácil perderse en este caso. Entonces, lo que yo quería mostrarles eran las diferentes formas en que ustedes van a ver, van a tener un poquito de cuidado, porque mire lo que pasa ahorita. Y este es para Maps. Mire cómo de nuevo Maps, vea que toma y Fernando, mire cómo le toma la tomografía y usted vuelve y las ve cerradas. Vuelve a ver lo mismo que dijo Maps. Este alerón ilíaco, un poco más vertical que este. De pronto lo que dice Fer, usted dice, sí, se ven un poquito ahí, pero no llaman mucho la atención. Curiosamente, usted diría, aquí se ve un poco más de continuidad en el izquierdo que en el derecho. Usted diría que aquí ve un pequeño escalón. ¿Sí? Llama la atención esas cosas. Entonces, le hicimos caso a lo que dijo Fernando. Lo llevamos a cirugía y, espérame 2 segundos. Están ocultas las otras. Sí. Ahí está. El maestro Yoda al fondo. Acostado supino. Mire, María Piedad, ¿se acuerda quién era, no? Map, ¿se acuerda quién es este? Ah, que está que se pudre de lo bueno. Pregúntele a Laura Lucía. ¿Quién es? ¿Ese no es el argentino? Es correcto, parte del oscuro pasado de Laura Lucía. Entonces, este es Dani Morales y Francisco, Carlitos Jaimes, y mire cómo le estamos haciendo las pruebas. Entonces ve, rotación interna máxima, y quiero que observen las manos de Francisco y de Dani, y los puños de Carlos Jaimes y Francisco arriba. La otra posición en rana, para hacer las pruebas, esto está escrito en el artículo de Sagui, pero para que los miren, y aquí Daniel está empujando hacia proximal esta, y Francisco hacia distal esta, y viceversa, para hacer las pruebas de estabilidad. Entonces ustedes ven acá cómo la sínfisis está cerrada, ven cómo al hacer la abducción y rotación externa, mire cómo se abre. Si ve la inestabilidad, y al jalar, mire. Está totalmente inestable. Es correcto. Mírenla ahí, mire cómo se ven las imágenes acá, mire cómo se abre aquí y mire el tamaño de la sínfisis. Ahí mire cómo la sacroiliaca se ve bien acá y mire cómo se abre acá. Y mire la más ahí. ¿Sí ven ahí? Sí, ahí se abre más. Entonces le hicimos, porque esta no se nos abría. Resulta que esta era la normal de él.
Y la derecha la abrimos. Hicimos, Fernando, lo que dijo usted, cuando uno reduce adelante, Daniela, primero, uno tiene que tener mucho cuidado que le quede perfectamente reducido, sobre todo en flexión y en extensión, para que no queden deformidades rotacionales. Y si ahora me permiten un par de segundos y les pinto aquí de nuevo, sobre todo en esta, para que vuelvan y vean aquí, mire cómo se mantiene completamente esto, acá, y mire cómo este lado que había un escalón lo recuperamos. Y permítame, se los borro para que miren esas líneas que pinté, miren esas zonas. ¿Sí las ven? Sí, señor. Listo. Una pregunta técnica de ese tornillo sacroiliaco, cuando es por luxación de la sacroiliaca, ¿no es mejor entrar perpendicular a la articulación? Entrar un poco más atrás, sí, tiene toda la razón, Fernando. Uno los puede poner más atrás, pero como ya habíamos cerrado acá, solo era para tener atrás, entonces decidimos ponerlo así, frescos. Listo. Pero sí, teóricamente lo que dice Fernando es muy cierto, muchachos, porque uno tendría que, con estos, cuando es una lesión de la sacroiliaca, entrar perpendicular a la sacroiliaca, o sea, así. Perdón. Pregunta Cami Acosta, doctor, que si entonces usted redujo atrás, reduciendo y fijando adelante. Sí, señora, exactamente. Entonces, ahí ven la flechita, cómo teóricamente debería ir mejor para llegar hacia la parte anterior. Ahí me quedó un poco más lateral, pero a ver si el IQ me da para pintárselos bien. Porque uno entra más acá, a salir ahí. ¿Ok? ¿Ese paciente cuando volvió a ustedes era por qué? ¿Por dolor o por seguimiento? ¿O Sí, qué? no, que tenía dolor, volvió a consultar a urgencias, Tati. Okay. Rodrigo, ¿puedo hacer un comentario chiquito de la radiografía? Rafael Gómez. ¿Qué Rafa? Sí, qué gusto. Bueno, ¿Usted primero... qué hace aquí en esta vaina, hermano? No, es más pues a mí peligroso me que un tiro gusta en un entrar ojo. a las Esto es más reuniones. peligroso que un tiro en un ojo, hermano. Claro, Rafa. Bueno. ¿A cuál quiere que me devuelva? No, si quieres a la primera donde ¿A están las las primeras? Ok, radiografías. listo, Rafa. Sí, o ¿Estas? al TAC. Es así. Listo, Primero, Rafa. un súper bien a la doctora Tatiana, porque el hallazgo del TAC es muy sutil. Le garantizo que eso no se reportó en radiología. Tal vez no se reportó. No, Y nosotros otra cosa que quería comentar a los residentes menores del manejo de estos pacientes que lo hacen los emergenciólogos, es que miren que tiene medio de contraste en la vejiga. Entonces, si ese paciente fue un trauma de horcajadas, le han debido hacer primero una ureterografía retrógrada, porque al pasar la sonda, si tiene un trauma de uretra, pueden hacerle lesiones, se me fue la palabra, terribles, porque pueden hacer falsas rutas en la uretra con eso. Una sospecha, yo digo sospecha de ruptura de vejiga, pues no se me hace porque uno no le veía signos de líquido libre en la cavidad y eso. Y otra cosa que tiene es que tiene un reflujo ureteral bilateral. O sea que después de la cirugía tienen que pedir una valoración por urología porque les va a hacer infecciones urinarias. Si ustedes ven el TAC, en el TAC se ve que ambos ureteres hay reflujo de medio de contraste. Ahí está, Rafa. No, en el TAC con medio de contraste. Espérese a ver porque era... Ese creo que debe ser este de acá. Ahí. Ese, mira, si ves los dos puntos, en la que está, en esa ahí, esos son los ureteres con reflujo. Ok, Rafa. Bueno. Muchas gracias, Rafa. Bueno. Entonces, ya vieron algunas de las cosas que nos mencionó el doctor Gómez al respecto. Preguntas de este caso. Entonces, en resumen de esto, pruebas de estabilidad, como lo mencionó Daniela. Daniela, por favor, mándeles a todos el artículo de Sagi para que lo vean. Y igual como yo les digo, yo les voy a mandar esto para que ustedes los tengan y lo puedan mirar después detenidamente, pero es importante leer el de Sagi. Las APC3, entonces estas son, uno puede hacer una fijación anterior para reducir
y una fijación posterior, y la pregunta siempre es 1 versus 2 tornillos. En general preferimos 2 en la mayoría de los casos de ellos. Aquí tienen otro que nosotros le hicimos esto. Este fue un paciente que yo operé, no sé, mire, 95, recién llegado de allá, con esta lesión en la sacroiliaca, y en ese momento en el hospital de San José no teníamos el intensificador perfecto y todo. Entonces le hicimos un fijador externo para reducirla, y por la primera ventana del inguinal le fijamos la sacroiliaca con placas. Entonces vea que se colocaban 2 placas paralelas entre sí, fijando al sacro y después al alerón ilíaco, ¿ok? Y le decidimos colocar un fijador externo para ayudarnos a mantener la zona de adelante. De este no tengo mucho seguimiento. Ahí está, sí, ya está con el tutor. Entonces ya está sin el tutor. Listo. Preguntas de este, porque desafortunadamente no tengo más seguimiento. Doctor, una pregunta. Para manipular ese fijador externo versus el fijador externo supracetabular con un paciente en una fractura de pelvis, ¿qué es mejor? Ambos tienen sus indicaciones, Tati. Con mucho gusto yo les puedo dar una charla de cuándo usar qué tipo de fijadores, pero en general, digamos, si usted los pone supracetabulares, la ventaja que tiene es que es un poco más fácil manejar rotación interna y externa. Cuando usted los pone arriba, cuando usted cierra, se le puede abrir la parte inferior de las sacroiliacas, acá en esta zona. Sí, señor. Okay, pero ambos fijadores funcionan bastante bien. Doctor, una pregunta ahí también. ¿Cómo Diga, está? Abelardo. En ese caso en el que usted se apoya del tutor para cerrar la parte anterior, ¿igual funciona de la misma manera? ¿Primero tutor y después las placas, o primero las placas, después el tutor? En este caso le colocamos primero las placas, ¿sabe? Y después el tutor. Ahí Katy está diciendo que el acetábulo izquierdo seborrheico tiene la fractura de las ramas aquí, Katy, que son extraarticulares en ese momento, y por eso en este punto solo le dejamos el fijador. Y después cuando se lo quitamos vimos que se le había desplazado, no le hicimos nada. ¿Ok? Listo, entonces, compresión lateral. Entonces, las tipo 1, el mecanismo de trauma viene de izquierda a derecha. Entonces, la mayoría se hacen de manejo no quirúrgico, excepto cuando usted tiene un acortamiento del miembro inferior de más de 1 centímetro, y la razón es que al esto golpear y venir en este sentido, se me va la extremidad, la hemipelvis en rotación interna, se me fractura la parte delante del sacro y esto me acorta la extremidad. Entonces, una de las indicaciones es acortamiento de las extremidades, sobre todo en pacientes jóvenes. Y lo que usted les hace es una reducción cerrada y una fijación externa en rotación externa. En este caso, Alejandra, Tatiana, la que me preguntó el tutor, en este caso uno le puede poner un tutor supracetabular, pero en lugar de darle rotación interna, le da rotación externa para reducir estas fracturas, porque el trauma fue por compresión lateral que se lo lleva en interna, entonces usted lo lleva a elevar en externa. Y ese es el caso de esta niña, donde si ustedes de nuevo miran acá, miren la altura de los trocánteres, MAPS, si usted los ve, este está más cortico, a pesar de que está en abducción, y esta niña, su queja era que cuando nosotros la vimos, le habían sugerido manejo no quirúrgico en otra institución, y le dijimos, tiene una fractura de este lado, tiene esta fractura, y la niña lo que se veía era acortada. Entonces le pusimos un fijador externo, reduciéndolo acá, le fijamos la sacroiliaca del otro lado, y este es el manejo definitivo de esta niña. Preguntas ahí. ¿La dejaron con el fijador externo? Manejo definitivo con fijador externo, Tati. Ok, gracias. ¿Por pregunta, qué? doctor. ¿Por qué ¿Cuál le pregunta? dejaron fijador externo, doctor? Porque en ese momento no se me ocurrió, no le puse, le hubiera podido poner unos tornillos percutáneos, pero como usamos de herramienta de reducción para reducir esta en rotación externa, decidimos dejárselos, lo dejamos de fijación completa y a las 6 semanas se los quitamos. Ok, gracias.
Alejandra, Sí, señor, una pregunta. ¿Esa niña al cuánto tiempo les llegó? ¿a la semana y media? ¿2 semanas? ¿En qué tiempo usted hubiera decidido no hacer nada? Probablemente mes y medio, mes y medio, le digo que se quede quietica. ¿Y ella tiene proyecciones complementarias? No las tengo aquí, Aleja, ¿para qué le digo mentiras? Y le tomaron TAC previo a la decisión quirúrgica. Sí, sí, pero esta es un caso bastante viejo, Ale, y por eso no tengo todos los tags en imágenes como los tengo ahora. No, ya, esas eran las preguntas. Gracias, profesor. ¿Ok? Las de compresión lateral tipo 2, lo que se produce es la rotación externa, pero en lugar de hacerse una fractura por compresión en el sacro, generalmente se hace una fractura del alerón ilíaco que se llama crescent, descritas por Joe Borelli en el 95, donde ustedes ven que esta parte de atrás del alerón ilíaco queda intacta y la articulación sacroiliaca queda intacta, pero la inestabilidad está a través del alerón ilíaco. Es el crescent, la clasificación que se usa es la de Day y Bircher. Se hace una fijación anterior y la posterior puede ser o una osteosíntesis con placa y tornillos o una reducción cerrada y fijación percutánea con tornillos, dependiendo del tamaño, de acuerdo a la clasificación de Day y Bircher, que es esta. Entonces, las tipo 1 y tipo 2, en general, las puede uno tratar con placa y tornillos o puede fijarlas con tornillos porque tiene suficiente espacio. Pero las tipo 3 puede tratarlas o con placas o con tornillos retrógrados. Eduardo Burgos está conectado, ¿no? ¿Cierto? Burgos, ¿está por ahí? No. Creo que no, doctor. Este es familiar de Burgos. Una pregunta. Dime. Perdóname, 2 segundos, qué pena. Cuando usted dice tornillos en esas zonas que mostró, ¿son los tornillos decrecientes? Sí, los tornillos que van sacroiliacos comunes y corrientes, porque si esto está bueno, cuando usted tiene fracturas, que esta parte esté buena, o sea, las tipo 3, usted puede poner tornillos acá. Las tipo 2 puede arriesgarse a poner tornillos acá, pero las tipo 1, si usted pone un tornillo aquí, pues obviamente no va a coger nada porque está frito. ¿Sí me explico, Aleja? Sí, la pregunta sería más bien si usted es el corredor del ilíaco para poner un tornillo decreciente para usted cerrar lo podría poner de acá para atrás, de atrás para adelante. Ya va a mirar eso. Sí, ok, listo. Gracias. Puede hacerlo. Entonces, este es un paciente que yo no me acuerdo cuántos años tenía, joven, que se agachó a recoger el celular en una obra y una volqueta le pasó por encima. Y nos lo mandaron ya con este fijador. Fíjese el mecanismo y mire cómo tiene todo el crescent acá y se fue hacia proximal. Mire, es un crescent tipo 2, entre 2 y 3. Tiene un pedazo bueno aquí, aquí está el crescent de este lado. Ahí tienen las imágenes del ataque. Entonces lo pusimos en decúbito prono, tenía además una fractura de tibia que le operamos después. En decúbito prono. Esta es distal, proximal, este es el sacro. Hicimos un abordaje posterior. Y quiero que miren la lesión de tejidos blandos que tenía. Mi dedo y mi mano metida por todo el abordaje llegaba hasta la línea media. Ahí ven toda la imagen. Aquí estamos, esto es distal, a mano izquierda, a mano derecha proximal y a parte inferior es anterior y la parte superior es la parte posterior del paciente. Entonces abrimos sobre la cresta, exponemos el glúteo, exponemos el alerón ilíaco, vemos la fractura y como no la abrimos a través del alerón, limpiamos esa zona y la reducimos. Como no se nos mantenía perfectamente bien, utilizamos unas placas que ven aquí como clamps para empujar la fractura de un lado a otro. Ustedes ven que la placa solo tiene un tornillo en la mitad y la placa lo que está actuando es como una pinza, lo mismo que esta otra placa. Y después le pusimos unos tornillos iliacosacros que ven aquí. Entonces vea la colocación de los tornillos iliacosacros, las placas. Soy bruta, pero no entiendo esas placas. Yo sé que no las entiende, Fresca. Funcionan como un clamp. Entonces, esta placa de acá tiene el tornillo en el fragmento más posterior. Entonces, empuja, al apretar, la placa empuja el fragmento distal, que es este, donde está mi flecha, hacia medial. Esta otra, el tornillo está en el fragmento más distal y no tiene tornillos proximales porque está empujando hacia el otro lado.
está haciendo lo mismo que están haciendo estas pinzas. Ya, sí, entendido. Gracias. ¿Listo? Y después colocamos sacroiliacos y unas placas arriba en el alerón. Entonces, aquí se entiende mejor, Daniela, mire. ¿Sí ve? Un solo tornillo para que actúe como una pinza empujando. Entonces ya tenemos reducida perfectamente las sacroiliacas. Miramos que la sínfisis esté reducida adelante. Esto es al revés de lo que vio en el paciente anterior que fijamos adelante primero. Y ¿se acuerda cuando yo le digo que los tornillos canulados son para algún tipo de personas? En este caso, fíjese cómo colocamos una broca directamente. ¿Y por qué lo hicimos? Porque como hicimos un abordaje abierto, encontrar el huequito, yo uso los sacroiliacos con tornillos a veces porque como los ponemos percutáneos, encontrar después el hueco a mano alzada es más difícil. Pero aquí que lo teníamos abierto, colocamos la broca, pasamos la broca, es una broca, y después un tornillo de 6.5 común y corriente, convencional. Y ven acá los agujeros sacros, por encima entre S1 y S2, el tornillo, el otro tornillo en la posición que decía Fernando, ahora un poco más oblicua, y la fijación definitiva. Y para la parte anterior lo manejamos con un fijador externo, en este caso lo pusimos con la técnica de los australianos que se llama subcristal, que es colocada en la parte anterior desde la espinilacra anterosuperior hacia atrás por este corredor de seguridad que ven perfectamente en esta radiografía obturatriz, perdón. Y ven la fijación que tiene en las sacroiliacas. Ahí tiene la tomografía posoperatoria y el seguimiento del paciente ya con la fractura consolidada. Profe, ¿usted las crecen, siempre las hacen Espéreme prono? Escúcheme un segundo, Fernando. Alejandra, vea lo que usted preguntaba, si además le podía poner tornillos de atrás adelante por el corredor de seguridad. Sí. Venga, profe, otra pregunta. ¿Estas placas qué está haciendo? ¿Estas? ¿Esta que tiene ahí? Sí. Lo que le está explicando la negra, actúan como una pinza, como un clamp. ¿Por qué no la quitó? Porque no, se mantienen, ayudan a Gabo, mantener. ¿dónde sale el conector? Gabo. ¿Dónde vení? No sé. ¿Me están regañando? Perdón por la pregunta. A alguien regañaron, yo no supe quién, pero no. René Estrada. Aleja, mire, estas funcionan como pinzas de reducción. Entonces, este tornillo puesto acá, sin tornillo acá, lo que hace es empujar el fragmento y reducir. Y esta está al revés, con un tornillo en el otro fragmento de arriba. Sí, lo entiendo, pero pensé que era temporal, perdón. No, uno las puede dejar temporales, uno las puede dejar temporales, pero funcionan perfectamente y son bien chiquitas. Jeff Maas los utiliza, se llama plate as a clamp. Y es una idea fenomenal. Entonces la gente a veces se chifla cuando ve una placa con un solo tornillo, lo que la placa está haciendo es empujar. Doctor, ¿ahí aprieta los tornillos al tiempo? Sí, va apretando los alternos. Ok. Pregunta con los celíacos, ¿usted pone arandela o no pone arandela? Si los pongo percutáneos, trato de ponerles arandela. Aquí, como tenía un paciente joven, Tati decidió no ponerles arandela. Gracias. Este es el seguimiento del paciente. Este es un paciente de mi amigo Jorge Barla, que fue el que les mostré al principio. Mire la creciente, pero la crescente es un poco más posterior, como ven en la tomografía. Tiene un fragmento más tipo 3, donde Jorge, que es un tipo súper hábil, le puso un chance anterior, manipula el fragmento, utiliza un picador para reducir y a través de heridas pequeñas le pone tornillos y fija de adelante a atrás. Mire, con un canulado lo puso ahí, de atrás a adelante, y otro a la sacroiliaca. Y obtiene esta fijación. El mismo corredor, Alejandra, pero de adelante para atrás, ¿sí ven? Sí. Sí, que infinito es todo esto. Compresión laterales tipo 3 son combinaciones de una LC2, que es este lado, con una APC3 en el otro lado. Requiere fijaciones anteriores, posteriores, y la LC2 depende del tipo de Bircher, y la APC3 generalmente es una reducción cerrada y fijación percutánea con tornillos, más o menos una reducción abierta y fijación interna con placas.
Cizallamiento vertical, fijaciones anteriores y fijaciones posteriores, todas las que ustedes oyeron anteriormente. Y aquí tienen un ejemplo de esas. Este es, Map, ¿se acuerda de Mark Sabdi? María Piedad, ¿se acuerda de este paciente? Sí, señor. Perfecto. ¿No fue el paracaidista? Es correcto, mi querida Maps, paracaidista por el que babeaba más de una. Entonces tuvo esta lesión. Lo que se podría de lo bueno. Exactamente. Y fíjese la fijación que le hicimos, una fijación, y aquí está Tati, cuando los usamos percutáneos, fíjate cómo les ponemos arandelas, ¿sí ves? Ahí está la arandela puesta. Le pusimos la placa adelante, fijamos primero adelante, después atrás. Este tiene una historia mucho más larga, pero este es el resumen. ¿Qué hacer cuando usted tiene fracturas que están mínimamente desplazadas? ¿Y cuál es la incidencia cuando usted tiene lesiones de sacro? Este es un estudio de mi amigo Mark Riley, que cuando usted tiene una fractura completa del sacro más ramas bilaterales se desplaza el 68%, ipsilaterales el 24% y contralaterales el 17%, y si tiene una fractura incompleta del sacro el 0%. Aquí les muestro este paciente, que es otro paciente de esos que uno a veces no ve mucho. Se cayó de un cuarto piso y tiene esta lesión. Entonces lo vieron, no les parecía nada, pero me llamó la atención porque que usted vea una fractura de una rama así es más raro que un perro a cuadros. A pesar de que no veíamos nada en la radiografía, le tomamos una radiografía y lo que encontramos era que tenía una fractura completa del sacro, más la fractura ipsilateral, y teniendo en cuenta el estudio de Mark, decidimos fijarlo, en este caso con un tornillo retrógrado, porque además le encontramos tomográficamente que tiene una fractura más proximal, tornillo retrógrado, más unos tornillos sacroiliacos en la parte posterior. ¿Ese Aquí, tornillo es el que llaman de columna anterior? este, sí, mire, y aquí ve la fractura. Digamos, usted ahí también observó el acetábulo que estuviera bien, ¿cierto? Sí, sí, no le muestro todo el TAC, pero tiene, y aquí tiene la tomografía posoperatoria viendo los corredores de seguridad. Pues próxima. Y los mecanismos combinados que depende del tipo de la lesión. Usted le evalúa y mira cada tipo de lesión y fractura para fijarlas. Y aquí tiene una paciente que fue un intento de suicidio y se cayó y tiene esta fractura en H del sacro, que son bastante difíciles de diagnosticar. Véala ahí. Y este paciente la operamos con Luis Carlos, tuvo esta lesión en H, se le hizo un abordaje por posterior y se le hizo una fijación lumbopélvica. Pero tuvo una disociación lumbopélvica entonces. Sí, tuvo una disociación, mírela, aquí está, una fractura en H del sacro. Ahí está. Pautas. Se hizo la fijación y listo. Entonces, muchachos, en resumen, opérenla si hay inestabilidad mecánica o algún tipo de desplazamiento. Cuando el paciente esté estable y tenga una ventana de oportunidad, y las técnicas de fijación dependen del tipo de lesión. ¿Ok? Preguntas, niños. ¿No? Doctor, yo tengo una pregunta, no sé, esto es más conceptual. Si yo tengo una fractura, digamos, como la primera que vimos, una APC2, en la que yo veo que tengo una sacroiliaca que está pues, completamente abierta, no como digamos, como el primer caso que tenía una apertura parcial con la parte posterior todavía estable. Y yo veo que en mi otra sacroiliaco tengo ese tipo de fractura con una parte que es estable y una parte abierta. ¿Usted le pasaría un tornillo a la parte sacroiliaca bilateral? Sí, uno puede pasárselo bilateral si quiere, sin problema, o puede pasarlo, algunas personas pasan, cuando tienen abiertas ambas, pasan, reducen y pasan una guía larga que salga para el otro lado y meten los tornillos de un lado y del otro para comprimir y que se encuentren en el centro. Algunos le ponen tornillos transiliacos transacros. Gracias, Que es el tornillote grandotote. Sí, señor, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Doctor, sin apoyo, 6 semanas. En general, yo los pongo a que apoyen, Tati, la gran mayoría. Apoyo a tolerancia. Con muletas. Sí, a no ser que sea algún psicópata
tipo residente de ortopedia, en cuyo caso le digo sin apoyo. Ok. Pero si no, que apoyen. ¿Usted le retira el material? En muy pocos casos, Aleja. Al paracaidista se lo retiramos porque él insistió. Pero en general trato de no retirárselos, Aleja. ¿Los sacroiliacos no se los retira? No. ¿Por qué? No tengo una razón para decirle por qué sí o por qué no, Alejita. De acuerdo. Gracias. Doctor, ¿qué tan frecuente? Ay, dale, Sigue, a ver, Tati, dale. sigue, por favor. ¿Qué tan frecuente le pasa que esos pacientes que tienen esas lesiones ahorcajadas hacen síndromes dolorosos o lesiones de pudendo que tienen que Pues ser manejadas? hay que mirar eso, Tati, siempre. Yo no es que haya tenido un jurgo, pero los pocos que he tenido, gracias a Dios, no han tenido lesiones de pudendo o lesiones en el sacro. Ok. Perdón, o lesiones de uretra o alguna otra cosa rara. Ok, doctor, gracias. Doctor, mi pregunta iba un poquito hacia lo mismo, y es qué porcentaje de los pacientes con fijación de la sínfisis le desarrollaban pubalgia. No todos, la verdad, yo llevo 20 años viendo algunos y relativamente poco, a no ser que usted sea una persona muy flaca o alguna cosa que le moleste las placas, uno se los quita, pero si no, no muy frecuente, a ver, honestamente. Ok, doctor. Profe, cuando estoy con el profe Valderrama, él hacía una técnica que se llama Infix, que es como desde el 2007, 2006, El Infix, creo. sí. ¿Y usted lo ha usado? ¿Cómo le parece? Me parece que es una técnica buena, la pasada por debajo del fijador. Los estudios anatómicos muestran que usted realmente tiene un buen corredor de seguridad. Yo no la he usado, pero he visto y he hecho un par de talleres en cadáveres y es bastante interesante. Creo que en algunos pacientes gorditos que ustedes van a colocar fijador, funciona muy bien, pero esos sí hay que quitarlos, Aleja. El Infix se quita. Sí, a los 3 meses. Sí, leí la revisión y eso. Pero me llamaba la atención que no se lo he visto de usted, que le gusta experimentar tantas cosas. No, me parece simpaticísimo, pero nunca me he encontrado probablemente el paciente como para hacerlo con tranquilidad. Pues, y si yo prefiero ponerles fijaciones con tornillos percutáneos o con cosas que sean más fáciles. Claro. Mi querida Snowball. Doctor, muchas gracias por tu revisión. Por favor, pórtense está mal. preguntando alguien en el chat. ¿Qué dicen las personas del chat? Dice, buenas noches, una pregunta, doctor. Cuando se pone tornillo en S1, ¿es diferente el punto de inicio en proyección lateral cuando se trata de fractura o luxación sacroiliaca? Si es un sacrodismórfico, ¿se manejan los mismos criterios? ¿Y cuál es la técnica para poner estos tornillos en proyección lateral, inlet y outlet? Gracias. René, lo que preguntó Benedetti hace un rato, en general la luxación sacroiliaca, usted entra el tornillo un poco más oblicuo, a 90 grados de la sacroiliaca. Los de sacro los entra más rectos, como los vio en el que Fernando precisamente me preguntó que por qué lo había puesto tan recto. Si es un sacro dismórfico, en general usted puede colocar en S1 tornillos relativamente de 70, 75, tiene que mirar muy bien el corredor y medirlo, pero en general los sacros dimórficos es más fácil colocarlos en S2 porque S2 es un poco más amplio. Y la técnica es básicamente la misma, tomar una buena inlet, una outlet y una lateral del sacro para colocar los tornillos y colocar las guías en buena posición una vez las tenga en la posición adecuada, sin ningún problema. ¿Alguien hace alguna última pregunta? No, darle las gracias porque la pelvis a mí me parece difícil de entender y de verla. No, la pelvis es divertida. La pelvis es muy divertida, pero las fracturas... Pregúntele a la negra. Sabía, lo veía venir. Pues.
Mira, hay pregunta Pavel Pavel. Corrales, si hay alguna experiencia de lesión del niño pélvico tipo PSP por trauma obstétrico. No, Pavel, no tengo ninguna experiencia. Sé de algunas personas que han tenido inestabilidades pues que les queda molestando la sínfisis posparto y no es tanto por trauma obstétrico, sino porque hacen demasiada apertura en la parte anterior. Y le escuché alguna vez, creo que Carlos Mario alguna vez fijó una señora porque le molestaba la pelvis, la sínfisis terriblemente, y entonces le puso una placa anterior, pero yo no lo he hecho, Pavel. Doctor, les quiere en el chat, Katy, que muchas gracias. Bueno, Y Adri. con mucho Bueno, gusto. doctor, muchas gracias. Por favor, pórtense mal si son tan amables. Gracias. Descanse. No, negra, usted sí no se porte mal porque usted se porta mal de base. Bueno, cuídense mucho, nos vemos, que les vaya muy bien. Chao, que descansen. Yo Chao, les profe, mando ahorita la gracias. charla a Tati Listo, doctor, yo se la subo apenas me la mande. y las otras a Maps. Bueno, chao. Chao, Gracias. gracias.